Buenos días, estamos en Foco Cápsula, estoy con el doctor Roberto González. Buenos días, doctor. Buenos días, ¿qué tal? Vamos a presentar el punto Bai Hui. El punto Bai Hui. El punto Bai Hui, por una parte, es probablemente uno de los puntos más importantes del cuerpo. Hace tiempo yo hice una revisión de cuáles eran los puntos que se utilizan más frecuente en la práctica clínica. Y bueno, por mucho destaca el punto Susan Lee, el estómago 36. Sin embargo, yo particularmente creo que uno de los que más se debe de usar en la práctica clínica, y después voy a explicar por qué, es el punto Bai Hui. Bai Hui, para los que no saben, se encuentra en el vértice de la cabeza. Y ahora voy a explicar algunos aspectos que tienen que ver con su localización, lo cual es muy importante para obtener la eficacia terapéutica. Y decíamos que ese punto, dentro de la práctica cotidiana, debe de ser uno de los más usados porque, por ejemplo, desde su mismo nombre, incluso desde sus antecedentes históricos, es probable que el punto Bai Hui sea el primero descrito en obras literarias. En las crónicas relacionadas con la vida de Pian Chue, el primer médico, hay un libro que se llama el Shi Ji. Shi significa historia y Ji significa registro. Podría ser registros históricos o registros del historiador. Es el primer libro de historia y narra la vida de Pian Chue. Y hay una descripción que se hace sobre cuando Pian Chue resucita al príncipe del reino Kuo, que había sufrido una catalepsia, y ahí dice que utilizó un punto en la cabeza donde se reúnen los vasos, y justamente el lugar de la cabeza en el cual se reúnen todos los vasos es el punto Bai Hui. De ahí surge una de sus interpretaciones del nombre. Pai significa 100 o significa cientos, o también significa muchos. En chino, en el idioma chino, hay una serie de referencias en la cual, por ejemplo, 100 no necesariamente son 100, como sería, por ejemplo, en los idiomas occidentales. No es el número que sigue al 99, ni si le restamos 1 a 101, sino más bien son los números, es una denominación de que son muchos, de que son una buena cantidad. Por ejemplo, también 1000 podría ser miles y también representa pues muchísimo más que 100. 10 pues no es una cantidad relativamente pequeña. Entonces aquí son la reunión de los cientos. Hui significa reunión, unión, confluencia, sitio donde confluyen varias líneas, pero también tiene otra connotación el término Hui. El término Hui significa capacidad, significa la capacidad de desarrollar algo, o podrías decir también funciones, es decir, podría ser cientos de funciones, cientos de acciones, cientos de actividades. Entonces, en ese sentido sería el punto polifacético, el punto multifuncional. La multifuncionalidad de un punto se hace evidente en este punto. Entonces, ¿es cierto esto de la multifuncionabilidad que tiene el punto Bai Hui? La verdad que sí. Desde el punto de vista, digamos, de la teoría tradicional de la acupuntura, no solamente de la medicina china, sino de la teoría de la acupuntura. La teoría de la acupuntura pues es relativamente específica para manejar, por ejemplo, canales, manejar puntos, etc. Este punto se encuentra en la parte más alta de nuestro organismo, en el vértice,
en chino se llama touting, que es la parte, el vértex, es otra forma de decir vértice, entonces es el vértice de la cabeza. Entonces, al estar en la parte más alta, pues tiene funciones relacionadas con lo yang. Por otra parte, pertenece al canal Tumai. El canal Tumai es el mar de los yang, es el sitio donde confluyen todos los canales yang. Pero además, tiene otra peculiaridad. Los canales yang, a través de conexiones específicas que se hacen sobre todo a nivel de cuello, a través de una cosa que se llama los canales distintos, de cuello hacia arriba, los canales yang llevan también sangre y de energía de los canales yin, y el sitio donde se juntan todos estos canales es en el punto Pai Hui. Entonces, como ven, es el sitio donde confluyen prácticamente todos los canales. También se le considera como el canal en el cual confluyen la sangre y la energía de tanto de canales yin como de canales yang. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa el hecho de que confluyan la sangre y la energía de estos canales? Significan nada más y nada menos que puede regular, reflejar el estado funcional prácticamente de todo el organismo, y además regular, atender prácticamente a todo el organismo, ¿sí? a todas las funciones del organismo. Evidentemente son más de unos que de otros. De ahí, ahí confluyen, pero también de ahí fluyen hacia otros lados. De ahí, por ejemplo, el canal de la vejiga conecta ahí, pero después va a descender. Y después pues va a ubicar o va a fluir la energía hacia otras partes del cuerpo. Entonces, es punto a donde confluyen y de donde fluye hacia el resto del cuerpo. Este es un aspecto que es muy importante, que después voy a tocar porque quiero que se piense en una cosa que desde un punto de vista de medicina integrativa voy a comentar después. En relación al uso del punto Pai Hui, primero del concepto Pai Hui, como decíamos, otro aspecto que es muy importante es la localización. Estamos habituados a plantear que si yo doblo las orejas, por ejemplo, si la doblo la oreja así, y hago que confluya con la línea media, donde trazo una línea imaginaria en relación con la punta, ahí va a estar el punto Pai Hui. Muchas veces, si nosotros doblamos la oreja así, o si la doblamos así, el sitio de confluencia va a variar mucho. Entonces, ¿qué es lo mejor? Todos los puntos se encuentran en depresiones. Y aquí una cosa que quiero que se note muy claramente. Aquí, si ustedes vemos en esta imagen o en este modelo, vamos a observar cómo aquí se ve claramente cómo sube. Y aquí, si nosotros vemos, esta es, digamos, la parte superior de la cabeza, la región de los parietales, y de pronto observamos cómo desciende, y si nosotros palpamos adecuadamente, vamos a observar cómo hay una depresión, hay un hundimiento. Entonces, el sitio donde viene la parte horizontal y observamos un hundimiento, o la parte ascendente y observamos ese hundimiento, ahí es donde se encuentra el punto Pai Hui. Utilizar la forma de mover, de ubicarlo mediante las orejas, es generalmente un sistema erróneo. Mejor hay que palpar. Por otra parte, el hueso parietal aquí nos da dos prominencias como si fueran dos elevaciones. Entonces, el sitio donde vemos esa elevación que confluye y después de eso encontramos un hundimiento, ahí es donde se encuentra el punto Pai Hui. Ahora, esto nos permite ubicar, fíjense, muy interesante. Si yo, por ejemplo, tomo como Pai Hui y, por ejemplo, mido aquí la distancia que hay
con respecto a la sutura coronal, que es el sitio donde se une el hueso frontal con los parietales, ¿sí? Aquí ustedes observen que me da más o menos unos 3 unes. Si yo mido este punto y lo mido hacia atrás, ustedes observan que va a coincidir con la sutura lambdoidea, que es donde se junta el occipital con los parietales. Entonces, este punto se encuentra en el intermedio de uno y de otro. Entonces, y si además de eso, ya aquí, bueno, desgraciadamente no podemos observarlo, pero si lo llevo 3 unes hacia adelante, por ejemplo, esta distancia hacia adelante, aquí voy a tener la línea de implantación del pelo. Si este lo llevo hacia atrás, la misma distancia que hay de aquí a aquí es la misma que va a existir hacia el occipucio, hasta esta prominencia del hueso occipital. Entonces, aquí claramente el punto Pai Hui es el lugar en el cual junta la parte ascendente Yang y la parte descendente Yin. Entonces, esto permite que el sistema de craneoacupuntura, un sistema en el cual yo me baso, tenga una parte Yin que representa aquí al canal Renmai y aquí al canal Tumai. ¿Sí? Entonces, Pai Hui es confluencia de Yang y de Yin, ¿sí? De izquierda y de derecha. Entonces, por esa razón, Pai Hui pues, es uno de los puntos que son sitio de unión, de confluencia, tanto de canales Yin como de canales Yang. Dentro de las funciones, evidentemente, fíjense que, por ejemplo, incluso existe otro sistema de craneoacupuntura, que es la craneoacupuntura de Fan Yun Pen. Esta craneoacupuntura de Fan Yun Pen considera que aquí tenemos, este es el punto Tachuy, es como si tuviéramos un muñeco que está acostado boca abajo. Entonces, se considera que del punto Pai Hui, que hay una imagen que se llama imagen prona, en la cual la sutura o el punto coronal, que corresponde con el punto Xin Hui, con el Tumai 22, es el sitio que corresponde con Tachuy. Y este es el punto de partida de las extremidades inferiores. Tachuy está en el centro. Esta zona corresponde con la región del punto Zhiyang. El punto Zhiyang se encuentra a nivel de T7, en el borde inferior de la apófisis espinosa de T7. ¿Qué significa Zhiyang? Significa el extremo Yang, que corresponde justamente con el mismo concepto. Este es el extremo Yang, es el lugar más alto hacia donde circula lo Yang. Ya de aquí para arriba ya no va a haber puntos con más capacidad para Yang. Entonces, por ejemplo, si yo pongo, si direcciono la energía a favor de Yang, voy a tener un efecto ascendente, voy a incrementar todos los procesos de ascenso de la energía, que como ustedes saben son la pieza fundamental de la dinámica de la energía. Entonces, este punto, sus principales funciones pues van a ser esas. Va a ser uno de los puntos fundamentales para tratar, por ejemplo, dolor de cabeza, para tratar vértigo, para tratar prácticamente todos los problemas relacionados con la cabeza, es decir, problemas incluso de los órganos de los sentidos, de los orificios, de los 7 orificios de la cabeza. Ese punto lo puede tratar porque puede regular el ascenso y descenso de la energía. Si yo quiero evitar que suba la energía, pongo agujas hacia atrás. Si quiero hacer que se incremente la circulación de la energía, lo pongo hacia adelante. Haciendo un análisis de lo que podría ser la función Pai Hui, buscando dentro de, por ejemplo, del sistema nervioso central, cuáles son aquellos puntos o aquellas regiones del sistema nervioso que tienen, en el cual prácticamente de manera directa o indirecta y generalmente de manera muy directa, confluyen
a él y de él emergen otras cosas. Es como si fuera una central dentro del sistema nervioso central. En él, en esa región, además, confluye muchos aspectos, por ejemplo, de regulación endocrina, de la parte que tiene que ver con cuestiones, por supuesto, neurovegetativas, que tienen que ver con la parte de la regulación de la emoción, que tiene que ver con muchos aspectos cognitivos, que tienen que ver, por ejemplo, con el manejo de ciclos circadianos, por ejemplo, de las neuronas reloj, etcétera, etcétera, aunque no se encuentran de manera directa ahí, pero sí están regulados por toda la actividad que tiene esa región dentro del sistema nervioso, y me refiero al hipocampo, al hipotálamo. El hipotálamo tiene una cantidad enorme de núcleos en el cual llegan una gran cantidad de neuronas, de estímulos neuronales, y de ahí emergen. Por ejemplo, mucho del efecto endocrino, el hipotálamo recoge información, por ejemplo, incluso directamente de la sangre. Hay algunas partes del hipotálamo que no tienen barrera hematoencefálica y que pueden detectar de manera directa niveles de ciertas sustancias que regulan, por ejemplo, el apetito, la saciedad y muchos otros aspectos, y generar efectos, por ejemplo, que va a producirse a nivel del hipófisis. Entonces, no hay nada más parecido al efecto Pai-Hui que el efecto o la función o el complejo que se encuentra a nivel del hipotálamo. Yo por eso digo que este punto es el punto hipotálamo. Además, por otra parte, es muy interesante que si yo me voy hacia adelante, concretamente un zoom hacia arriba, y tomando como referencia el modelo de craneoacupuntura que he propuesto, del punto Pai-Hui a la línea de implantación del pelo, es como si tuviera un muñeco acostado boca arriba, donde acá estaría la cabeza y aquí estaría la sínfisis del pubis. Si me voy un poquito más hacia arriba, hacia adelante, allí es donde se encuentra el punto Kuan Yuan. Entonces yo considero que en el cuerpo el punto Kuan Yuan es la hipófisis, en la cabeza es el punto Chen Ting, el punto Tumai 21. Entonces aquí tengo hipotálamo y aquí tengo hipófisis. La regulación neuroendocrina va a depender básicamente de estos puntos, ¿sí? Entonces yo puedo en determinado momento facilitar la actividad del eje hipotálamo hipofisiario, digamos poniendo una aguja de aquí a acá, o al revés. Puedo reducirlo, por ejemplo, en caso de una hiperprolactinemia, o cuando hay un problema con la prolactina, con un prolactinoma, un adenoma hipofisiario, regularlo poniendo agujas del lugar donde se encuentra el punto Kuan Yuan, el punto Chen Ting, el punto Tumai 21. Entonces, como ven, dependiendo, ya ubicando este punto, pues evidentemente que nos hace pensar que uno de los puntos más importantes, tanto desde el punto de vista de una acupuntura clásica tradicional, el punto Pai-Hui es de los más importantes, y desde el punto de vista de hacer una medicina integrativa, sigue siendo con mucho uno de los más importantes. Por tanto, cuestiones emocionales, cuestiones endocrinas, cuestiones cognitivas, el punto Pai-Hui es de los más importantes. Yo, por otra parte, he estado trabajando mucho, haciendo investigación en el campo de depresión, y por esa relación que tiene el hipocampo, el hipotálamo con todo lo que tiene que ver con el hipocampo, manipular el punto Pai-Hui es uno de los puntos más importantes para manejo de depresión.
Pai Hui junto con el punto Yin Tang, este colocado hacia arriba, este colocado hacia adelante, se conecta a un equipo de electroestimulación, se manipula a 2 Hz durante 20 minutos, sesiones que pueden ser, incluso si pueden ser diarios mejor, si no 1 o 2 veces por semana. Ha sido uno de los procedimientos que nosotros hemos evaluado, y por los estudios, por los diferentes estudios que hemos hecho con diferentes modalidades, hemos observado que es uno de los puntos más confiables, esta técnica, Pai Hui Yin Tang, Yin Tang Pai Hui, una de las selecciones de puntos más importantes para manejo de depresión. Tenemos unos 13 trabajos de investigación clínica que hemos utilizado. Tenemos también un trabajo hecho en animales, en ratas, y hemos demostrado muchos efectos positivos, tanto conductuales como morfológicos. Por ejemplo, la modificación de la arborización dendrítica y de las comunicaciones que se establecen en las diferentes regiones del sistema nervioso central involucrados con depresión, como por ejemplo el hipocampo, como por ejemplo la amígdala. Estamos esperando también hacer una evaluación del impacto que tiene esto sobre las diferentes partes de la corteza prefrontal. Y bueno, yo por ejemplo en la clínica, paciente que veo deprimido, casi el paciente que trato con esta combinación. Problemas endocrinos, por ejemplo, problemas de hipertiroidismo, problemas de infertilidad, problemas asociados con problemas relacionados con la producción de cortisol, y esto, Pai Hui es un punto extremadamente necesario. Yo los invito a que se pongan a estudiar, a trabajar más con el punto Pai Hui, y lo pueden utilizar racionalmente. Su uso les va a permitir, en primer lugar, ampliar su cobertura terapéutica, y en segundo lugar su eficacia. Y bueno, aquí estamos a sus órdenes.